Hola, hoy voy a hablarle de la técnica de tomografía computarizada llamada TAC. Este procedimiento se realiza en pacientes con lesiones cerebrales o fracturas de cráneo, como causado por alguna ruptura o alguna fisura de neurisma. En pacientes también que presentan dolores repentinos de cabeza, pueden presentar algún tipo de coágulos de sangre o sangre dentro del cerebro, que conlleva a que puede presentar algún derrame cerebral, o en pacientes que presentan algún tumor o tumores cerebrales. Voy a hablar de los beneficios de este examen llamado TAC. Los beneficios son en la que las imágenes son exactas y no provocan ningún tipo de dolor en el paciente. Estas imágenes tienen la capacidad de obtener una imagen compleja de los huesos, de los tejidos blandos, como también de los vasos sanguíneos al mismo tiempo. Después de hacer este examen, después de realizar este examen, no queda ningún tipo de radiación en el cuerpo. A diferencia de los riesgos, son en que puede existir la leve posibilidad de un cáncer, producto de la exposición de las radiaciones. Es muy rara vez que pueda ocurrir esto a la hora de hacerse este tipo de diagnóstico. Si bien en los niños se le aplica este examen si es solamente necesario, es fundamental. Si llegara a aplicarse este diagnóstico, se le realizan a los niños 2 dosis bajas. Voy a hablarle de cómo el paciente tiene que presentarse a la hora de realizar un examen de estas características y debe presentarse para este examen, ir con vestimenta cómoda, liviana. Por lo general, al realizar este examen se le pide al paciente que se coloque una bata y deje sus pertenencias, sus objetos de metales, como aritos, como anillo, si tienen dentadura postiza, piercing, bueno, etcétera. Todo ese tipo de objetos. También se les pide, antes de este procedimiento, de este examen, se le pide que por algunas horas antes no ingiera ningún tipo de alimento y ni algún tipo de bebida. Si el paciente llegara a presentar algún tipo de enfermedad repentina o que ya la tiene y no la haya dicho, es conveniente decirle, informarle al médico de este tipo de enfermedades que presentan. Pueden ser alguna enfermedad cardíaca o presentar algún paciente que presente asma, diabetes, y otros tipos de enfermedades. Siempre ante cualquier examen hay que informarle al médico de alguna dolencia que pueda presentarse o que ya esté presente. Hola, hoy voy a hablarle del equipamiento de tomografía computarizada llamada TAC. Este equipamiento es de un gran tamaño,
de forma de anillo, como si fuera un túnel, donde se le pide al paciente a la hora de hacerse el examen que se acueste en esa mesa con su ropa adecuada, que viene siendo una bata, y anteriormente que se haya sacado los objetos de metales como los anillitos, medallita o dentadura postiza, bueno, o piercing, etc. Una vez realizado, este equipamiento se desliza hacia adentro y hacia afuera, movimientos lentos, donde el especialista, que es el tecnólogo, puede escucharlo y hablar con el paciente a través de un parlante y un micrófono. Hola, voy a hablar del aparato con la que se mide un sismo. Este aparato se llama sismógrafo. Es el encargado de medir la escala de Richter, que se encarga de medir una magnitud de un sismo, donde a través de la energía liberada en el foco, en la zona del interior de la Tierra, donde se produce una ruptura, se propagan las ondas sísmicas. ¿Cómo son las placas? ¿Cómo es la estructura de las placas? Bueno, estas están formadas por unas esféricas de una corteza sólida de silicato exterior, con una astenósfera y un manto viscoso. También por un núcleo externo líquido que es menos viscoso que el manto. Y por último, un núcleo interno. Después tenemos, por ejemplo, por qué sentimos un sismo con mucha más intensidad. Bueno, en lugares más alejados. Esto quiere decir que la intensidad con la que se siente, por ejemplo, en las montañas, en los valles o en las playas también, con la que se siente, están formados a lo largo de la historia. Es así que uno, en el lugar donde esté, sentirá con una mayor intensidad un sismo, sin importar la distancia. Hola, voy a hablar de primeros auxilios en esguince. Bueno, en esguince afecta a tendones y ligamentos. Si fuese en un tobillo o como si fuese en una muñeca, ¿qué debemos hacer? En este caso, si fuese en la muñeca, debemos retirar lo que es anillo y reloj. ¿Por qué? Porque es causa de una inflamación por la lesión. Entonces, retiramos el anillo, retiramos el reloj y ¿qué debemos hacer? Debemos vendar la zona afectada, que es la parte de la muñeca, desde el falange de los dedos hacia más o menos por acá, ¿no? Entonces, en forma circular, vendamos, presionamos, oprimimos la lesión. Si tenemos la posibilidad de tener alguna tablilla como para inmovilizarlo, lo hacemos. O si nos encontramos en un lugar y tenemos un pañuelo, lo podemos hacer. Lo importante en este caso que al movilizarlo
no corremos el riesgo de que, pase a mayores, y trasladarlo al centro de salud más cercano o al hospital más cercano. La recuperación lleva más o menos entre 12 y 15 días de un esguince. Se puede aplicar hielo en la zona y tener las extremidades en alto, sin ningún tipo de movimiento, ¿no? De todas maneras, no hay que en el momento aplicar analgésico, porque uno no sabe, entonces ese tipo de recomendaciones las tiene que dar el especialista, que es el médico, que a través de esta lesión va a decir qué analgésico tiene que tomar, si lo tiene que tomar, de qué forma y si es necesario. En primeros auxilios de luxaciones es muchísimo más grave, porque estamos hablando de dos pérdidas de articulaciones. Por ejemplo, en el hombro, cuando es desplazado el hombro, se produce una informabilidad, digamos, de la descolocación del hombro. El codo puede estar más hacia afuera, y esto es provocado también por una fractura. Causa muchísimo dolor, y en este caso, ¿qué debemos hacer? Debemos colocar hielo, también debemos inmovilizar la zona afectada y directamente llevar a un centro de salud o al hospital más cercano para que le apliquen un diagnóstico como una radiografía para ver la lesión, en dónde se encuentra y de qué forma. Nunca hay que tratar de revertir esa lesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca hay que, si fuese una descolocación de hombro, no volver o tratar de que vuelva a su mismo lugar, porque es muy doloroso y podemos agravar la lesión. Hola, voy a explicar los primeros auxilios de fracturas. Las fracturas son mucho más comunes. ¿Qué quiere decir? Que también se clasifican en cerradas o simples, y abierta o expuesta. A cerradas o simple significa que no hay lesión en la piel, o sea, se rompe el hueso, la parte ósea, pero sin lesionar la piel. En cambio, las abiertas y expuestas son aquellas que lesionan la piel, traspasan la piel, que es mucho más grave, y puede ocurrir una hemorragia. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? Es inmovilizar la zona, no mover a la persona lesionada, llamar a emergencias o trasladarlo, una vez inmovilizado, trasladarlo al centro de salud o al hospital más cercano. Esto produce inflamación, una hemorragia, muchísimo dolor, y cuando nos encontramos con una situación así, siempre debemos actuar como si fuera una fractura, porque a simple vista no podemos ver si es un esguince, una luxación o fractura. La fractura, si vemos que la piel está lesionada, hay hematoma, hay hemorragia, es fractura. Es muchísimo más grave. La recuperación puede llevar meses. ¿Por qué? Porque una vez que la persona es trasladada al hospital, el especialista, que es el médico, le hacen una radiografía para ver dónde está la zona donde está afectada, lesionada, y si es necesario se le colocará un yeso. El yeso demora entre 1 mes o 2 meses, según la gravedad de la lesión.